¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de pasar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 40% de efectividad. No nos fue bien, volvimos a bajar el promedio. Espero mejorar en este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 4 de octubre. Empecemos con la Copa de Egipto, el encuentro del Al-Ahly versus el MP. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Al-Ahly de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y MP de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que MP viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Al-Ahly, segunda victoria para Al-Ahly, tercera victoria para Al-Ahly, cuarta victoria para Al-Ahly y quinta victoria para Al-Ahly, es decir que Al-Ahly es el favorito. Veamos cómo le va a Al-Ahly jugando como local. Y Al-Ahly jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Al-Ahly juega bien como local. Y MP como visitante tiene 4 derrotas, 1 victoria, es decir que MP no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 73% a que gana Al-Ahly y un 6% a que gana MP. El pronóstico para este encuentro es: gana Al-Ahly, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League. El encuentro entre Antwerp versus el Shakhtar. Veamos si hay bajas. Antwerp tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Y el Shakhtar tiene solo 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, es decir que Antwerp viene jugando irregular. Y Shakhtar de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Shakhtar viene jugando irregular, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Antwerp jugando como local. Y Antwerp jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Antwerp juega bien como local. Y el Shakhtar como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Shakhtar juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos cómo lo ve en su grupo. Y en su grupo el Shakhtar está en la posición 3 con 0 puntos y Antwerp en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana el Antwerp y un 26% a que gana el Shakhtar. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Y segundo tiempo más 0.5 goles, es decir que el segundo tiempo también se marcará como mínimo un gol. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas: primer tiempo más 0.5 goles y segundo tiempo más 0.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Atlético de Madrid versus el Feyenoord. Veamos si hay bajas. Atlético de Madrid tiene 3 bajas, 4, 5 bajas y Feyenoord 3 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que el Atlético de Madrid viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Feyenoord de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Y veamos enfrentamientos entre ellos. El único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Feyenoord, es decir que Feyenoord es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético de Madrid jugando como local. Y el Atlético de Madrid jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como local. Y Feyenoord como visitante tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Feyenoord juega bien como visitante y como mínimo
marca 2 goles. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Feyenoord está en la posición 1 con 3 puntos y el Atlético de Madrid en la posición 3 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana el Atlético de Madrid y un 15% a que gana Feyenoord. El pronóstico para este encuentro es: gana el Atlético de Madrid, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Borussia Dortmund versus el Milan. Veamos si hay bajas. Borussia Dortmund tiene 3 bajas y Milan tiene 5 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Borussia Dortmund viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Milan de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Milan también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Borussia Dortmund, segunda victoria para Borussia Dortmund, una victoria para Milan, segunda victoria para Milan y tercera victoria para Borussia Dortmund, es decir que Borussia Dortmund es el favorito. Veamos cómo le va a Borussia Dortmund jugando como local. Y Borussia Dortmund jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Borussia Dortmund juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Milan como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Milan juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en su grupo Milan está en la posición 3 con 1 punto y Borussia Dortmund en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana Borussia Dortmund y un 20% a que gana Milan. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir como mínimo se marcarán 2 goles. Y más 7.5 corners, es decir como mínimo se harán 8 corners. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre la Estrella Roja versus el Young Boys. Veamos si hay bajas. Estrella Roja tiene 2 bajas y Young Boys también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Estrella Roja de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Estrella Roja no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Young Boys viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para Estrella Roja y tercer empate, es decir que Estrella Roja es el favorito. Veamos cómo le va a Estrella Roja jugando como local. Y Estrella Roja jugando como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota jugando como local. Y Young Boys como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Young Boys juega bien como visitante. Vamos en su grupo y en su grupo Young Boys está en la posición 3 con 0 puntos y Estrella Roja en la posición 4 también con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Estrella Roja y un 18% a que gana Young Boys. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Newcastle versus el PSG. Veamos si hay bajas. Newcastle tiene 3 bajas y el PSG tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Newcastle viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y PSG de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que PSG viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cuál le va Newcastle jugando como local. Y Newcastle como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local. Y PSG como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que PSG juega bien como visitante.
Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo PSG está en la posición 1 con 3 puntos. Y Newcastle en la posición 2 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Newcastle y un 41% a que gana PSG. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Se marcarán de 2 a 4 goles. Multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos al siguiente encuentro. Y nos encuentra el Porto versus el Barcelona. Veamos si hay bajas. El Porto tiene 4 bajas y Barcelona tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Porto de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir que Porto viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir que Barcelona viene jugando bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona, cuarta victoria para Barcelona y una victoria para Porto. Es decir que Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va a Porto jugando como local. Y Porto como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que Porto juega bien como local. Y Barcelona como visitante tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Barcelona juega bien como visitante. Veamos con él en su grupo. Y en su grupo Barcelona está en la posición 1 con 3 puntos. Y Porto está en la posición 2 también con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Porto y un 38% a que gana Barcelona. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Leipzig versus el Manchester City. Veamos si hay bajas. Leipzig tiene 3 bajas, 5 bajas y el City tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir que el Leipzig viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Manchester City viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el City, un empate, una victoria para el Leipzig y segunda victoria para el Manchester City. Es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va al Leipzig como local. Y Leipzig jugando como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que juega bien como local. Y el Manchester City como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Manchester City juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo el Manchester City está en la posición 1 con 3 puntos. Y Leipzig en la posición 2 también con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Leipzig y un 41% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble. Es decir que gana el Manchester City y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble. Visita y 2 más. Nos vamos ahora al siguiente torneo. Y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores. El encuentro entre Internacional versus el Fluminense. Son los partidos de vuelta, la fase de semifinal. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas hay Internacional de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Es decir que Internacional no viene jugando bien. Y Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es decir que Fluminense también viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Fluminense, una victoria para Internacional, segunda victoria para Internacional y segunda victoria para Fluminense. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Internacional jugando como local. Internacional jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Internacional juega bien como local.
Y Fluminense como visitante tiene 3 derrotas, una victoria y un empate. Es decir que Fluminense no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana Internacional y un 54% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, esta es la primera vez que voy a hacer esta jugada, que es primer goleador o que marca el gol es Germán Cano, que es el goleador Fluminense. Es decir, que el que marca un gol es Germán Cano o Cano Germán, que es lo mismo, que para mí es una jugada arriesgada. O la otra jugada que podrían hacer es más 1.5 goles, ya depende de ustedes, pero para mí es primer goleador marca el primer gol, que es Cano Germán hace un gol. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana, el encuentro de Defensa y Justicia versus el LU de Quito. Estos son los partidos de vuelta de la semifinal. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Defensa y Justicia no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el LU de Quito de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el LU de Quito viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el LU de Quito, un empate, segunda victoria para el LU de Quito. Es decir que el LU de Quito es el favorito. Veamos cómo le va a Defensa y Justicia como local. Y Defensa y Justicia como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Defensa y Justicia juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y el LU de Quito como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el LU de Quito juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Defensa y Justicia y un 29% a que gana el LU de Quito. El pronóstico para este encuentro es: marca el primer gol Defensa y Justicia, marca el primer gol el local. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejarme un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.